Hola amigos, bienvenidos a este nuevo proyecto Eso es Australia, donde yo hago lo que yo amo, donde yo vivo. Hoy estaremos visitando el lugar donde los convictos vivían anteriormente. Ahora estamos dentro del museo, la entrada vale $12. Acá podemos encontrar unos brochures y también encontramos la información en español. Okay. Thank you very much. Las barracas del parque fueron construidas entre 1817 y 1819 para los convictos confinados por decisión del gobierno. Los internos salían a trabajar en el día y regresaban a comer y en la noche a dormir. Después de la abolición de la transferencia de convictos a Nueva Gales del Sur, en 1840 se decide que los internos que aún quedaban acá en las barracas se iban a transferir a otra prisión que quedaba en Kakadu Island. En esta sala encontramos una réplica de lo que era 70 hamacas y la estructura de madera donde los convictos venían acá a pasar su noche. De las historias de la única que se sabe y queda registrada es que habían dos convictos y estaban en las barracas superiores. Ellos tuvieron una discusión y uno de ellos cayó y se golpeó su cabeza contra estas estructuras y él falleció instantáneamente. A pesar de que eran amigos y habían pasado pena juntos en una de las prisiones, pues para él fue muy duro saber que su amigo había fallecido y nuevamente fue enviado a cumplir otra condena. En 1819, cuando se terminaron las construcciones de los barracones, se ubica en la parte posterior un reloj magnífico que se hace público. Lleva esta inscripción, hace alusión y le quiere recordar a todos convictos y colonos que quien decide o quien otorga o quien le quita el tiempo a las personas es el gobernador. Y pues para los presos en esos momentos, ¿qué era el tiempo? Los que estaban acá internos, para ellos no existía. Los barracones entonces fueron construidos como albergue para los trabajadores convictos. Acá podemos ver en esta escalofriante y oscura habitación 30 hamacas, ¿cierto? Entonces ellos después de cenar, después de las 8 de la noche, había un convicto que era elegido porque era el convicto al que más confianza se le tenía. Él era el encargado de subir a todas las personas a las habitaciones y de asignarles media hora antes de apagar las lámparas de aceite cada noche. A través de la ventana podemos observar los dos lugares de vigilancia que hay acá con unas cúpulas de teja y también vemos lo que es el portón de entrada. Y vemos al fondo lo que es la Plaza de la Reina. Esta plaza es una de las más antiguas junto con el Hyde Park. Y vemos completamente alineado con los barracones, vemos la iglesia de San Jaime, ¿cierto? Está aproximadamente a 100 metros desde este lugar. Detrás de esa iglesia usualmente estaba la Corte Suprema y también estaba uno de los colegios más antiguos de Sydney. Bueno, aquí estamos
mirando algunas de las vestimentas que usaban las mujeres en esa época. Entonces miren para que conozcan un poquito también de lo que eran los cuartos. Aunque en la época de 1817 y 1819 lo que estaba primero eran las hamacas, y acá se albergaban aproximadamente 600 convictos. Ellos estaban distribuidos en 12 habitaciones. Las más pequeñas eran hamacas de 30 y las más grandes eran hamacas de 70. Luego de eso, en 1848 empezó a formarse lo que fue el lugar de inmigración para las mujeres. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Todo se transformó y donde estaban las hamacas, entonces se cambió por estas camas de hierro. Ellas llegaban acá y en la parte de abajo, en el primer piso, estaba la oficina de lo que era la sala de empleo y la oficina de los empleados. Y en el segundo piso estaban los dormitorios y en el tercer piso también. Anteriormente, cuando les contaba que estaban los convictos, ¿qué había alrededor? Estaba lo que era la panadería, la cocina, los retretes, lugares que ellos usaban como también para salir, descansar, los patios. Pero cuando se convierte en el lugar para que las mujeres inmigrantes vengan acá y tengan un lugar donde están, esas partes, esos lugares empiezan a ser renovados y los empieza a utilizar la imprenta del gobierno. Luego en 1862 se empieza a utilizar uno de los pisos, el tercer piso, para crear un asilo para mujeres que estaban desvalidas y algo enfermas. Y 2 años después, en 1864, se construyen unas escalas en la parte trasera. Había una matrona que aproximadamente se encargaba de 300 mujeres en el cuidado de ellas. Esta es la ropa habitual que los convictos usaban acá en las barracas. Cuando ellos ya terminaban su labor, entonces venían a las 8 de la noche en el lugar o en el comedor donde todos se juntaban, acá estaban los platos de comida y luego se iban para sus cuartos. Este era un lugar que albergaba aproximadamente 600 convictos. En esta representación vemos cómo se vivía un ahorcamiento en Inglaterra. Acá está el comerciante vendiendo su cerveza, Alex Green el cartero haciendo de las suyas. ¿Por qué les menciono el nombre? Porque él en 1824 es desterrado de Inglaterra y llega a Sydney y 4 años más tarde empieza a ser muy reconocido por sus habilidades. Es nombrado como azotador y empieza a ganarse el odio de los convictos porque mata más de 500 personas. Cuando tenía 53 años empieza a sufrir problemas mentales y años más tarde él fallece. En 1904 se pensaba demoler todo el edificio que albergaba el lugar donde los convictos vivían. Fue hasta 1935 que ya se empieza a mirar qué posibilidad hay de que este se conserve como museo. Y en 1975 se toma la decisión de que así va a ser. 5 años más tarde, en 1980, el Ministerio de Obras Públicas empieza e interviene en la reconstrucción del lugar. En la planta baja del museo encontramos esta panorámica de la ciudad de Sydney del año 1822, tomada desde el observatorio que queda
junto al puente. Dato curioso para el día de hoy. Este museo es creado por un convicto que era arquitecto. ¿Cómo les parece? Personas que venían desde Inglaterra, que eran desterrados para que llegaran a Sídney, pero acá hacían uso de todos sus talentos. En este libro podemos encontrar registros de los convictos cuando tenían ya su perdón y se les daba un certificado, se mostraba el certificado, se les daba una copia, el tiquete cuando tenían que salir se ponía el nombre, se colocaba su fecha de nacimiento, prácticamente una descripción de ellos. Bueno amigos, hemos llegado al final del video de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho recorriendo este museo. Recuerda, si no te has suscrito en nuestro canal de YouTube, hazlo hoy mismo. Esto es Australia y en Facebook también nos puedes seguir. Ahí te vas a enterar de todas las cosas que vamos a seguir haciendo cada 8 días. Un abrazo gigante desde Cangurolandia y un abrazo de todo el equipo. Chao.